La capacidad que tienen algunos para llorar no deja de sorprenderme, es que mantienen una lloradera, pero absolutamente vergonzosa, ¿verdad? No sienten ningún tipo de vergüenza al verse en un espejo, al escucharse en su casa después de trabajar y decir, mira, cómo yo me atrevo a hacer semejante ridículo. Y una cosa que siempre me ha llamado la atención también de esta gente, muchachos, es el relato. Me voy a explicar. Hoy vamos a escuchar a Moy Llorons hablando de las Copas de Europa del Madrid y toda la cosa que hemos hablado durante muchísimo tiempo, pero es algo que no deja llamarme la atención porque según ellos, a ellos no les importa la Champions, según ellos es más importante la Liga y según ellos, en el que puedo meter a Guardiola y un montón de gente que está con el relato de es más importante la Liga que la Champions, según ellos están en ese plano, pero cada vez que pueden, primero intentan demeritar las Copas de Europa o las Champions League que ha ganado el Madrid y en segunda instancia intentan enaltecer las que han ganado ellos, que por cierto también es otro cuento, otro relato porque varias de esas Copas de Europa tienen su cuentillo por ahí. Yo creo que eso es algo que no se puede obviar bajo ninguna circunstancia, si no, pregúntenle al Chelsea, pregúntenle al Paris Saint-Germain, ¿no? De todos modos, bueno, les voy a decir que vamos a arrancar ya para no enredar mucho más esta introducción y vamos a empezar a escuchar a Don Moy Llorons porque definitivamente no tiene desperdicio alguno. Cada vez que se pone frente a una cámara, le ponen un micrófono, no sabe otra cosa que no sea meterle mierda al Madrid. Y además con este tema de la Copa de Europa, que supuestamente no les interesa, es que no tiene desperdicio alguno. Así que vamos a arrancar. Les voy a poner un poquito de contexto por si alguno pues se echa una pérdida. Están hablando de Lamine Yamal, esa finalísima que se va a jugar entre Argentina y la selección de España para decidir la mejor selección del mundo. Toda la cosa que, por cierto, es bastante llamativo cómo se hacen este tipo de cosas, pero bueno, sabemos cómo se manejan las cosas en la FIFA, ¿no? Y bueno, realmente eso, pero José del Valle dijo algo de que, bueno, cuando Messi llegó al Barça, tiene una sola Copa de Europa, ese es el contexto de todo esto, y como siempre, este hombre pues no ha mencionado al Madrid porque incluso es hasta ciertamente cobarde hasta cierto punto, pero ha soltado esta bomba maravillosa. Vamos a darle play, muchachones, aquí. Carrera de Messi o que ni se lo nombren. Bueno, déjame que diga, José, que el Barça solo tenía una Copa Europa, es verdad, pero una Copa Europa limpia, sin sospechas. Una Copa Europa limpia y sin sospechas. Y es raro que José del Valle hable es raro que hable de que el heredero futbolístico de Messi sea Lamine Yamal cuando yo había leído que era Ceballos o Arda Güler o Robben o Higuaín o yo qué sé, o cualquier o Endrick, porque el madridismo lo ha vendido todo siempre como el sucesor de Messi y se han quedado con eso, con las ganas de tener el sucesor de Messi. Y a ver, yo quiero aclarar un puntico aquí que no, de verdad trato a veces de no interrumpir, pero es que me da mucha intriga. Me gustaría de vez en cuando, alguna vez en la vida, meterme en la cabeza de esta gente a ver qué es lo que tiene, porque parece que tuvieran... Ustedes saben el emoji este que supuestamente es un helado en WhatsApp, pero todos sabemos para qué lo utilizamos, pues parece que tuvieran eso en la cabeza estos señores, ¿no? Y no deja de sorprenderme porque, primero, lo de las Copas de Europa limpias es algo que es totalmente falso. Repito, si no vean el partido de Aitekin, el partido del Chelsea en el que Didier Drogba pues no podía creerse lo que estaba sucediendo y ahí está la documentación, está perfectamente en internet, lo pueden encontrar porque fue absolutamente escandaloso, ¿no? Entonces imagínate, además que creo que la primera Copa de Europa también tiene un chanchullo por ahí que ahorita mismo no se me viene a la cabeza, pero también creo recordar ver algún video en algún momento en el que se hablaba del escándalo de esa primera Copa de Europa del Fútbol Club Barcelona, ¿no? En segunda instancia, lo del sucesor de Messi, totalmente falso. Yo nunca he visto un madridista bajo ninguna circunstancia decir, no, que este es el heredero de Messi. Recientemente lo escuché y fue algo muy breve, no lo escuché casi nunca y además venía más de Argentina que de otra cosa, con Franco Mastantuono. Pero de resto, ¿quién va a querer ser el sucesor de Messi? No a lo nivel del futbolista, sino ningún madridista. Primero porque para ello ese equipo ese jugador tendría que estar en un club que estuviera pagando 20 años al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros para que fuera intocable. Y si no, pregúntenle a Ufaluzzi, jugador o exjugador del Atlético de Madrid, cómo era de imposible marcar a Messi. Messi de por sí era un futbolista indetenible. Ahora imagínense ustedes con la protección mediática y arbitral que tenía, ¿no? Y por eso, para mí, es imposible. Nosotros nunca hemos hablado del sucesor de Messi porque sería imposible, a menos que fuera un contexto como el del Fútbol Club Barcelona, que es importante recordar, estuvo pagando durante muchísimo tiempo al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, lo que le hizo tener a Messi una carrera a nivel fútbol español
muchísimo más grande de lo que seguramente hubiera tenido en un contexto más normal. Es que es absolutamente maravilloso y si no, repasa la carrera de Messi en Europa desde cierto tiempo para acá para que puedas entender más o menos por dónde va la cosa. Pero continuemos. Y es más, Claro, te digo, pero es que José El nosotros Valle ha venimos llegado a a hacer un decir que hasta ejercicio Ceballos periodístico, es el venimos sustituto a hacer o un el heredero ejercicio periodístico. de Lionel Messi. Ceballos ha llegado a decir Moisés, José se te del acaba Valle. tu tiempo. Bueno, Se te acaba bueno, tu se me tiempo. acaba el tiempo, Se pero te lo he acaba tu aprovechado tiempo. bien, ¿me entiendes? Para decir eso, que el Barça tenía una, El altavoz el Barça tenía mediático una del Copa de Barça. Europa, pero al menos digna y limpia. Y para a todo esto hay que recordar, yo pensaba que aquí no eras presidente del altavoz mediático populista madridista, veo que sí, y que sigue siendo muy madridista, sea donde sea. Déjame que te diga, pues sí, no he dicho nada. hay una Antes de que se meta con lo de Lamine Yamal y lo de Messi, que me parece un poco irrelevante, es importante aclarar, esta es otra cosa, encima de maleducado que siempre está interrumpiendo a sus compañeros, tiene otra cosa y es que a todo el que de alguna manera no piensa igual que él, esto es muy particular entre las sectas, muchachos, y si no, averígüenlo también en internet. Cuando una secta, tú tienes un pensamiento contrario, de alguna manera intentas cuestionar la manera en la que ellos ven las cosas, esa gente pues termina acusándote de un montón de cosas y esto es Moisés Llorens con absolutamente cualquier persona que se le atraviese. Eres muy madridista, que no sé qué, como si eso fuera malo, por cierto, porque si nos ponemos a sacar eso por esa misma norma que tiene él entre su retorcida cabeza, él es del Barça y está trabajando en un medio en el que supuestamente debería dominar la imparcialidad, que ustedes saben lo que yo opino de la imparcialidad, eso absolutamente no existe bajo ninguna circunstancia. Pero es que me parece de locos de verdad cómo mantiene acusando a la gente y atacándolas porque según él son madridistas, es que es de locos. imagen, no sé si recordaréis, en una campaña publicitaria, creo que fue de UNICEF, rodada o captada en Barcelona hace ya algunos años, en las cuales Messi acunaba a un bebé y ese bebé era Lamine Yamal. Pues a lo mejor llega el momento de que en esta finalísima, que se disputará en el mes de marzo, se vuelva a ver esa imagen de Lionel Messi acunando a Lamine Yamal siendo un bebé y que evidentemente es el heredero de verdad, no el ficticio, el que han querido inventar otros que incluso, como José del Valle, pusieron a Dani Ceballos como sustituto de Lionel Messi. Es que me parece increíble. Por cierto, este hombre tiene una obsesión con Dani Ceballos. Dani Ceballos que es el tipo más random del mundo. Tiene una obsesión, pero me acordé que fue lo que pasó con Gaby. Y bueno, se la tiene ahí absolutamente jurada a Daniel Ceballos. Yo no sé quién habrá pensado eso, pero bueno, será un completo anormal al nivel de él, pero del lado del madridismo, porque también de este lado, muchachos, hay mucha gente que no es muy normal que digamos, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Es que es absolutamente de locos, por cierto. Si se ponen bien a analizar la situación, la obsesión de este hombre con el Real Madrid lo ha llevado a, en un video en el que supuestamente se iba a hablar de Lamine Yamal, de Messi, de la supuesta finalísima, que ya ni me acordaba de eso, en ese contexto, este hombre ha aprovechado para hablar de eso como 30 segundos. Lo demás lo ocupó para intentar meter mierda al Madrid y además con sus deseos locos y ridículos de que nosotros estamos deseando tener al nuevo Messi, que de verdad, si me dicen a mí va a volver a salir un Messi, con todo lo que eso conlleva, favores arbitrales, Negreira de por medio, pero al Madrid también va a repetir esa década que estuvo ahí Messi en su mejor momento, te lo firmaría ya mismo. Así de mal nos dejó Messi, muchachos. Así que nada, gracias por acompañarme, me van a dejar su like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao, chao.